Gracias por los que determinamos en el corazón estar en un ayuno de bendición. Hoy más que nunca necesitamos ayunar por nuestra nación, por nuestra ciudad, por Israel, por nuestras vidas, por todo. Dios dice que en ayuno y oración se liberan muchas cargas y se recibe la bendición. Cuando el pueblo necesitaba una bendición mayor, entraban todos en ayuno y era todo el pueblo, todo lo que hemos visto con los reyes, ayunaban y Dios cambiaba las circunstancias. Sé que, ahora voy antes, sé que, Yo estoy solita. no, pero, sé que están los judíos en este momento, donde quiera que estén en refugios, en ayuno y oración para que Dios guarde la vida de ellas. Y nosotros nos unimos a esa petición, porque cuando oramos por Israel, Dios bendice. Dios bendice a los que lo bendicen y maldice a los que maldicen el pueblo de Israel. Ay, ay, ay. Estamos estudiando, les prometí, los que vean este tema, ven el tema pasado, que son las demandas para recibir las bendiciones tan grandes que nos ofrece la carta regia, la carta por excelencia, que es la carta de los Efesios. Pablo en esta carta, en una situación de confinamiento, en una situación, cumple el propósito más grande de Dios para su vida, de las que se vale Dios. O sea, tenerlo en prisión y de allí escribir las cartas que bendijeron al 70% de Europa y a todos, a Éfeso, a Galicia, a Corintios, a Esmirna, a todos, a los que y que nos están bendiciendo a nosotros ahora, porque él hacía sus viajes misioneros y en el segundo viaje misionero establece la iglesia de Éfeso, establece la iglesia donde está Pablo, donde está Silas, donde está su apóstol amado que era Timoteo. Lo encarga después de esa iglesia de Éfeso, lo encarga específicamente y lo deja allí. Y aún el apóstol Juan manejó esa iglesia de Éfeso, estuvo allí en la iglesia de Éfeso. Entonces Éfeso era una ciudad de las privilegiadas en ese momento. Era una de las ciudades más notorias, de las 4 o 5 ciudades más importantes que había en Asia Menor. O sea, era una de las ciudades privilegiadas. Hoy es Turquía, o sea, se encuentra en Turquía. Todavía los que visitan esta zona van a Éfeso, los que han ido allí. Bueno, era un pueblo muy pujante, pero también, como era tan pujante, había un templo que era de la diosa Diana, pero la diosa Diana era la misma Artemisa griega, la Diana Artemisa, que era la diosa pagana, que hacían prostitución en su templo, que allí los sacerdotes hacían rituales sexuales y satánicos, o sea, se prostituían todos los sacerdotes, y ese era el templo máximo de adoración, y allí había negociaciones. ¿Se acuerda que Pablo tenía un problema cuando les dijo que vendían las estatuillas en plata, en oro de la diosa Artemisa, de la diosa, y era la misma diosa griega, pero en Roma le dieron el nombre de Diana? Era un centro de brujería, era un centro de astrología, de astronomía, estudiaban la astrología. O sea, tenían la ciencia y el conocimiento, pero en el paganismo. Pero el apóstol Pablo, como nosotros, debemos de discernir que era donde más necesidad había para llevar la palabra de Dios y llevar la salvación. Donde abundó el pecado, ¿qué? Debe de abundar la gracia. Entonces allí Pablo va y se va con todo su equipo y comienza a establecer una de las iglesias más poderosas que hasta en Apocalipsis estamos viendo el poder de las 7 iglesias, la de Esmirna, la de Éfeso, la de Tiatira. O sea, establece todas las iglesias que se perpetúan hasta siempre, y allí logra los discípulos más fieles y más escogidos, los que acompañaron hasta el final
a Pablo en su ministerio. Y mire cómo comienza esta carta hermosa. En Efesios 1 dice: yo, Pablo, elegido por voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso. ¿Cómo le parece? Fieles seguidores de Cristo. Que Dios nuestro Padre Celestial, Jesucristo, les dé gracia y paz. Mire, esto solo nos daría el primer capítulo para todo un echado. Es la epístola reina con la llama, la epístola sagrada. Y miren cómo Pablo, desde el saludo mismo, cómo se presenta, pero a mí me impacta es la osadía de Pablo, la seguridad, el dominio propio que él tenía, o sea, cómo se sentía él. Yo, Pablo, elegido por voluntad de Dios como apóstol. Escuchen, ustedes sí se sienten elegidos de Dios, porque el que estemos aquí es porque fuimos elegidos por Dios. Elegidos, guardados, pero yo apóstol. Pero es que lo más teso es que los que no saben y lo ratificamos, estaban en una prisión. Sentirse elegido de Dios. Sentirse apóstol llamado, que era apóstol, los indicados, consagrados, elegidos por Dios para llevar la palabra de Dios y llevar la salvación. Se sentía elegido, se sentía un instrumento escogido por Dios. Y nosotros, si no tenemos claro que hemos sido elegidos, pues ¿qué estamos haciendo aquí? Somos elegidos de parte de Dios para llevar las buenas nuevas de salvación. Elegido es apartado, guardado, asignado, o sea, preservado para ser ese instrumento en las manos de Dios. Un hombre que mató cristianos, un hombre que estaba en prisión, un hombre que se siente con esa seguridad de aquí que vemos, una persona redimida, una persona transformada, mudada en un hombre nuevo, ¿o no? Que tiene toda la templanza, toda la seguridad y el dominio propio de sentirse un hombre transformado por Dios. Recuerda que Dios lo tumbó el caballo, lo encegueció y luego le cayeron las escamas de sus ojos y allí y lo lleva a un lugar de confinamiento de las que se vale Dios, no, de las que se vale Dios. Yo les he hablado que yo fui a prisiones y que allí ayudé a liberar a las 10 más peligrosas que habían allí, que tenían casi cadena perpetua. Una alemana que jamás había oído hablar de Dios, que no conocía la palabra de Dios, y era una jefe de una banda, la hija de uno de la compañía de discos de aquí. Se le imputaban 7 delitos atroces. Decía, o sea, hizo atraco, asesinato al gerente de un banco, robo, concierto para delinquir, bueno, 7 delitos atroces, ya ni me acuerdo cuáles son los otros. Pero esa mujer era así pequeñita, pero con un grado de maldad impresionante. Y las que se convirtieron a Dios, ella fue las que salió después, pero las 8 primeras que yo me sentaba con ellas y las reunía y salieron todos vivos. Y los 10 o 15 principales de Pablo Escobar, que salieron de allí, el Mugre, el Arete, el Comanche, el Terry, la Picúa, el Pasarela, ¿cómo me parece? Yo estuve con todos ellos y el Mugre salió a evangelizar a pueblos y se iba bien. El Chucho Sarria de Leonidas Vargas, el que mataron a Leonidas Vargas allá, lo envenenaron. Chucho Sarria, con la monita retrechera, el pastor, ministro de Dios. El que más, niñas, el que más se le perdona, estaba muy nervioso, sigan así, por favor. El que más se le perdona es el que más ama, es el más agradecido. Cuando un malo se arrepiente, Dios mío bendito, de verdad que es un poderoso instrumento en las manos de Dios. Me voy a adelantar en ese tema. Yo, Jesucristo, apóstol. Gabriel decía que vino impactado de allá de Europa, viendo muy cercano cómo mataban a frialdad a ya es que 1.400 judíos, pero que van alrededor de 8.000 en Gaza, y que hasta que no liberen los cautivos, los rehenes, no cesa el ataque allí a Gaza. Pero les digo, yo anoche, que no, con la música pues allí, la discoteca que me pusieron atrás,
que casi no podía dormir, prendo y veo lo de Pablo Escobar. Ver esa frialdad, cómo se congelaron los corazones, cómo planeaban la muerte de las personalidades más grandes de este país, de un candidato de la República, de los generales, de los ministros, y ese complot del cartel. ¿En dónde está esa gente? Todos están muertos, extraditados, pagando penas. Por Dios, pero cómo tramaban la muerte. Entonces, ¿somos elegidos por Dios o somos instrumentos del enemigo? Cuando uno no está con Dios, está con el enemigo y es presa de él. Ahí sí que quede más claro. Eso lo tenía para el final, pero no sé por qué siento adelantarme aquí inclusive. Gracias a esta epístola ha traído para nosotros guianza, consolación, dirección, ha traído una revelación tan profunda que nos tiene que quedar grabada hoy con tinta indeleble de cómo nos tenemos que sentir como hijos de Dios, como sus hijos muy escogidos, pueblo santo de Dios. Imagínense, apartado de Dios. ¿A quién estaba hablando? A un remanente que quedó en Éfeso en medio de tanta contaminación. Dije, brujería, hechicería, prostitución, corrupción, maldad, de todo había allí, ciencia y conocimiento que lo apartaba de Dios. Y en medio de eso Dios toma un remanente escogido. ¿Acaso no estamos igual ahora? La ciencia, el conocimiento, el poder, las riquezas, la sabiduría, pero la gente apartada de Dios. Dios casi por ninguna parte. Mire un remanente escogido aquí. De tantas cosas, apartado quiere decir, como les dije, consagrados, guardados, santos. ¿Qué quiere decir esa palabra? Virtuosos, que ya hemos dicho mucho eso. Personas, ¿qué es, Beatriz? Así separados para Dios. Sí. Virtuosos. Personas que no deciden hacer el bien. De continuo hacer. Eso, que de continuo determinamos hacer el bien, ser instrumentos de bendición. Eso es virtud, eso es ser virtuoso, eso es ser un instrumento de Dios. Y nos dejó ese legado tan especial para precisar que somos siervos suyos hoy, escogidos, apartados para Dios. Qué privilegio tan grande. Y me voy a ir a esas citas, no sé si me vaya a todas esas citas. Gálatas 1:5 y Santiago y Salmo 139, 13 al 16. Mire esta cita. Mi embrión vieron tus ojos. Oiga la belleza. Tus ojos. Y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin falta una de ellas. En la otra versión dice, desde el vientre de mi madre me apartaste. Mi embrión, mis ojos te vieron, desde mis entrañas. Mire cómo lo dice en la Biblia plenitud tan bonito, en la Nueva Traducción Viviente, perdón, que es la que estoy. Tú me creaste, las delicias en las partes más internas de mi ser, de mi cuerpo. Me entretejiste en el vientre de mi madre. Mira que es que esta versión dice todo muy poética, muy lindo. Me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Mira, como decía, todas mis partes fueron completadas de este lado. O sea que nosotros, es que en medio de todo, no hemos sido perfectos. ¿Cuánta gente nace con, mira, sin manitos, sin pies, ciegos, con tantas cosas? Pero si Dios está aquí para hacer milagros como ustedes que están aquí, como cada uno de nosotros, la perfección que nos hizo. Tu fino trabajo era maravilloso. Mira qué hermosura como lo dice esta versión. Me formaste en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz de mi madre. ¿Ah? Mira qué belleza. Desde allí, o sea, uno entender que desde allí lo apartó el Señor. Qué privilegio tan grande, ¿o no? Que Dios, ser uno de los escogidos y no de los que están matando, de los que están destruyendo, de los que no han aceptado a Dios. Ser uno de esos privilegiados. Es que no hemos entendido ni valorado la dimensión de esto. Cada momento estaba diseñado antes de que un solo día pasara. Oiga pues, Dios imprimió su carta en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos un propósito divino, un plan maestro. Pero ¿qué pasa? Y entonces porque unos están malos y entonces porque se apartaron del plan maestro, no lo aceptaron, no lo escogieron. Somos escogidos, ellos se negaron. Es
que nos dio libre albedrío, nos dio la voluntad de aceptar o de negarnos. Y yo me duelo por la gente que se ha apartado, que ojalá estén en algún lado y continúen la obra con Dios. Se aparten de este lugar, pero nunca se aparten de Dios, ¿cierto? Porque la buena obra que Dios comenzó, ¿qué? La perfecciona, y vamos a verlo, la perfecciona y ¿qué? Y la culmina en bendición. Amén. Entonces Dios imprimió un carácter en cada uno de nosotros, imprimió, como hablamos el miércoles, un carácter, es la formación de nuestra integridad, de nuestro ser, pero el temperamento lo moldea. Dios ha moldeado nuestro temperamento para hacernos instrumentos suyos. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Si no acepto valorar más, trabaja, de que tú estás trabajando a nuestro favor, que tú nos ayudas, que tú eres nuestro ayudador, continúa diciendo esto. O sea, si Dios nos apartó, si Dios nos reservó, si desde allí nosotros lo vimos, por eso es que nosotros somos teístas, somos diseñados para creer en un Dios. Por eso cuando la gente no cree en Dios, inventa otros dioses y se inventa otras cosas, y qué o a quién seguir. Es una necesidad del ser humano. Pero si nosotros no buscamos al Dios verdadero, al omnipotente, al omnipresente, al que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay, al que envió a su Hijo unigénito por nosotros. Es que miren cómo continúa diciendo eso. ¿Cuál es la esencia de esta carta? Mire, como primero que nos dice, nos da su gracia y favor. Continuemos leyendo aquí un poquito. Entonces, apartados para Dios, fieles seguidores de Cristo. Si te consideras un fiel seguidor, fiel, que obedece sus mandamientos, que obedece sus mandatos. ¿Usted cree que la gente que habla de Dios, que se sabe la Biblia de memoria, como los musulmanes, siguiendo el Pentateuco solo en las guerras, no conocen el Nuevo Testamento? Entonces están bajo el viejo pacto, bajo las guerras, bajo las conquistas, bajo todo. Pero Dios mandó a su Hijo unigénito para rescatarlos, seguidores de Cristo Jesús, el que envió a su Hijo. ¿Cómo no mostrarnos tan grande y poderoso amor? Que envió a su único Hijo primogénito a morir por nosotros en una cruz. ¿Para qué? ¿Para qué murió? Para salvarnos, para perdonarnos, para liberarnos. Imagínense todo el amor. Cristo, los lazos, no me canso de decir, no fueron los clavos, sino los lazos de amor que lo tuvieron en esa cruz. Para salvación, ¿cierto? Para condonación de pecado. Nosotros nos pedimos por qué tenía que ser así, porque tenía, para mostrar el sacrificio más grande que ha existido en la humanidad. Porque Juan Arco y todos se dan por sus amigos, Él se dio por sus enemigos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Están matando a su Salvador, a su Redentor. Por Dios, es que sus últimas palabras fueron de amor aún por sus enemigos. Qué hermosura, ¿cierto? Fieles, que obedecen los mandamientos. Si esa gente supiera no matarse, se emulan. Yo no sé, ahí quedó con fondo musical. Bueno, seguidores de Cristo, fieles en la palabra. Es que los mandamientos son consejos, son instrucciones, son direccionamientos de cómo vivir una sana manera de vivir. 1012 mandamientos, los redujo en 10 y después en 2. Ama al prójimo como a ti mismo, ama a Dios primeramente sobre todas las cosas y ama al prójimo como a ti mismo. Si yo amo al prójimo, no lo mato, no lo calumnio, no lo traiciono, no le codicio, no lo robo, no lo juzgo, no lo cuestiono. Ahí está la ley y todos los mandamientos. ¿Y entonces quién va a cumplir los mandamientos? Ese está fácil. Dios pone que, niña, nos envió el Espíritu Santo que imprime en nosotros el querer como el hacer. Usted calumnia y una persona y usted siente un redarguir del Espíritu. Ay, no, estoy haciendo algo malo. ¿Sí o no? pero como el perdón.
Pero, perdón, aquí vamos a ver qué sentencia. Ay, perdóname, Señor. Bueno, acá pues, yo quiero profundizar un poquito sobre ese primer renglón de aquí. Oiga, ese primer renglón. Soy apóstol de Cristo. Escuche. Yo, Pablo, escogido por Dios, siendo apóstol de Cristo. Yo quiero que profundicemos un poquito más en ser llamados, qué implica ser llamados, porque que tú estés haciendo alabanza, que tú hayas escrito todos esos libros, 4 libros que ahora conoces, Nora, la nueva, esos libros que esta mujer ha escrito de oración tremenda, y ustedes para que conozcan ese libro, que es un regalo del cielo para nosotros, que le ayudó Paulita y Gloria Valencia a ese último libro, es una bendición. Elegidos por Dios como apóstol, o sea, como primeramente reconocer verdaderamente que hemos sido llamados, que hemos sido reconocidos por Dios, que Él veía que nuestras intenciones iban a ser buenas, porque Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, ¿cierto? Sí. Que Él veía las intenciones y nos formó con un propósito divino. Es hermoso eso, ¿no? De verdad que nosotros no hemos sido conscientes de eso. Y estamos plenamente convencidos de eso. O sea, sí la tenemos clara, que somos elegidos, escogidos por Dios, como un pueblo escogido, santo, apartado para Él, para cumplir una misión en la vida, apóstoles, para hacer un apostolado, para llevar la palabra. Ustedes sí ponen a Dios de testigo donde quiera que vayan. Esta princesa era que un día me estaba arreglando las uñas y llegó a la hora, yo cambié la cita indicada, Dios tenía un plan divino, ella fue a la de las uñas, que ha sido discípula de aquí también, y decía, es que yo quiero saber de fe, y esta mujer sabe de fe. Bexi estuvo en el segundo grupo, y ella estaba hecha, y yo iba a las 5:30 y me dio por cambiar la cita a las 2:30, y ella le dio por ir a hablar de fe. Entonces allá estamos. Quedó inquieta, ahora vamos a tener una conversación más profunda, y aquí está. Bueno, Dios dispuso tu corazón, como el tuyo, nos ha dispuesto el corazón. Beatriz, como éramos personas reveladas, llevadas en nuestro parecer, yo pienso, siento, a mí me parece, es así. Dios dispone el corazón, es que disponer el corazón de un hombre tan soberbio, tan poderoso como Pablo, es que él era, ¿cómo era él? Y él siguió siendo así muy pretencioso, pero en Dios. Sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Así digo. O sea, él quedó plenamente convencido que él era un poderoso instrumento en las manos de Dios. Pero así, todo lo que hagamos, lo hagámoslo con esa pasión, lo hagámoslo de corazón. Porque recuerde que estudiamos en temas pasados, Dios derramó el poder de su Espíritu y su amor en nuestros corazones. El amor por los demás, el amor por nosotros, para saber que es que somos escogidos, que todo lo que hagamos para el Señor lo hagamos con gozo, con alegría. Ustedes vinieron hoy, no se fueron a pasear en medio de un puente, porque lo más importante es tener en cuenta primero a Dios que todas las cosas. El que primero me busca, primero me halla, y lo tengo como primero. Todo lo que hagamos sea para Dios y como testimonio, lo que tanto hemos dicho, ser testigos de Él, que seamos un instrumento escogido, que aún nos equivoquemos y pidamos perdón por los errores, como verdaderos hijos de Dios, que nos equivocamos, llamados de tanta, apartados en medio de tanta contaminación, en medio de tanta maldad, en medio de tanta peligrosidad. Ahora Beatriz me habla al llegar y diciendo que tengamos mucho cuidado, que hay 3 mujeres en Laureles preguntando de direcciones, diciendo algo y mandándoles copolamina a la gente. Y en las iglesias y en todas partes. La maldad es impresionante, sí. De los cristianos de Éfeso alcanzaron la excelencia y eran niños, alcanzaron una alta reputación. Tú te sientes con una muy buena reputación como hija de Dios. Nos sentimos con esa buena reputación de comportarnos como tales. Debemos ser luz en medio de las tinieblas.
Debemos ser sal para preservar. Recuerden que la sal era para quitar la corrupción. Primero no había neveras, salaban el pescado, salaban la carne y eso duraba mucho tiempo. Para preservar, quitarla, oiga, para evitar la putrefacción. Para eso era la sal. Por eso la sal era, la ruta de la sal era el tesoro más grande, porque preservaba todas las cosas. Esa ciudad de la sal, ay, ¿cómo es que está empotrada por allá en unas rocas? Se me olvidó ese nombre. No, allá en Petra, la de Petra. Eso era una de las capitales de la sal. Bueno, mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué? La mujer de Petro. Era la casa de Petro, allá viene Petro. Dios mío, Dios los guarda. Lo cual, oiga, pues, ¿cuál es la esencia entonces de esta carta? ¿Que hemos sido llamados o no? Escogidos, privilegiados, apartados para Dios. Como primer punto. Como segundo punto, la gracia. La gracia salvífica de Dios. Hombre, ¿qué decimos de la gracia? Regalo inmerecido, favor inmerecido. El regalo como dádiva del cielo que Dios nos dio para salvación, aún sin merecer. Él mandó y nos rescató por gracia. ¿Cierto? Diga, por gracia somos salvos. Pero es la mayor bendición. Es la mayor excelencia que Dios nos dio. Como dádiva del cielo. Ese regalo. Y favor. Que yo creía que no merecía. Pero aquí tú me declaras que lo merezco. ¿Y por qué pide en vez de gracia regalos y favores y la sanidad y lo material y lo que tú necesitas y plata y poder y riqueza? No, gracia. Gracia era el regalo más preciado, el regalo más valioso que podía aceptar, porque la gracia nos guía a hacer la voluntad de Dios, que es noble, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Pero eso no es nada. La gracia nos habilita, nos capacita para cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Nos capacita para ser aquellas personas. Y yo quiero poner ejemplos especiales en los que se, en todos los personajes de la Biblia, pero acordémonos de algunos. A ver, yo tenía aquí Moisés. Moisés, que es como príncipe en Egipto, 40 años allí al ser hijo de Faraón. Si aparta, se equivoca y quería salir, cuando se da cuenta que él era del pueblo de Israel, de Dios, va y mata a uno de los egipcios, lo mata y se tiene que perder para el desierto 40 años. Y allá pastoreando en incógnito las ovejas, se casa con Débora y Yetro, lo pone a pastorear, y allá en medio del pastoreo una zarza ardiendo, y le habla a Dios, que no se consumía. Cuando uno está con Dios no se consume, el espíritu no se consumía. Y le decía, te he llamado, tú serás el libertador de mi pueblo. Yo era tartamudo. Él decía que yo no podía hacer. Yo no soy, le dijo por ahí 5 o 7 veces, yo no soy, yo estoy ocupado, yo estoy con una responsabilidad de Yetro, yo no soy bueno para hablar, yo no soy el elegido. Le dice, como muchos de nosotros, le dice muchas veces, yo no soy, pero la gracia que recibí en ese momento, eres tú el elegido. Que yo no sé hablar, y listo, entonces le mando a su hermano, a Aarón, a su hermano, pero ese fue que le torció y le hizo hacer el becerro. Él hubiera sido capaz, él hubiera cambiado el habla, pero por la gracia de Dios es un instrumento para salvar el pueblo de Dios. David, muchachito olvidado, un pastor de ovejas, clamando con salmos a Dios allí a solas, en las tierras yermas y con los ovejitas clamándole a Dios. Y por gracia es el elegido para reinar, pero fue perseguido, fue vituperado, fue por 20 años, y ese jovencito le da el poder, la gracia y el favor de derribar a gigante arrollado, pero él con sus amigos derribó a 5 gigantes. Yo les he dado esa enseñanza, no fue solo uno, los hermanos de Goliat eran 5, y derribó a 5 gigantes, por la gracia de Dios. Y cada gigante simbolizaba amenaza, soberbia, o sea, todos tenían un simbolismo de cómo derribar todas esas cosas. Pero el ejemplo más concreto es Sansón. Sansón desde niño fue apartado para Dios. Decía, los que quieran ver esa cita, eso está en Jueces 16:23. Dice,
tuvo por gracia y le dio para estar apartado para ser libertador de su pueblo. Desde niño Dios le dijo, tú serás libertador de mi pueblo. Y le dio una fuerza descomunal. Y le dio una fuerza, y él era nazareo, apartado como Jesús, apartado como Juan el Bautista, que no debía cortarse la barba, que no debía casarse, pero Dalila lo sedujo, y entonces cayó en las libertades de Dalila, de la mujer, dice el diablo se disfraza de mujer, y entonces Dalila lo seduce, lo lleva, se casa con ella, lo lleva a su lecho, y hasta que le hace confesar dónde estaba el poder para él. Y entonces que en el cabello, eso no era en el cabello, en la cabeza, que era la autoridad delegada de Dios. Pero se dio la autoridad, reveló el secreto de Dios. Hay cosas tan secretas que Dios te ha dado que solo son para ti. Entonces él tenía la gracia de Dios. Recuerde que le abría la boca a los leones, que mejor dicho, hizo muchas cosas. Y tenía una fuerza descomunal y todos le tenían miedo. Entonces Dalila revela el secreto, como se aparta de Dios. Él no tenía que casarse con una filistea y se casa con ella. Entonces perdió la gracia y el favor de Dios. Pero este es el ejemplo más bonito. Puede que yo perdí la gracia de Dios por 20 años. Yo de niña conocí de Dios, me aparté de Dios por 20 años, y cuando me vi en las últimas, Señor, sabe que yo ya sé que usted es mi Salvador, mi Redentor, yo me quiero volver a ti. Vuélvete en amistad con Dios, vuélvete al Omnipotente. Y a Sansón entonces lo cogen preso, lo burlan, es motivo de burla, motivo de desprecio, lo atan, le quitan, lo vuelven ciego, le hieren los ojos, y ciego en el último momento le dice al joven que lo llevaba, le dice, llévame a donde están las columnas del templo y ponme allí en ellas. Y allí en ese momento invoca a Dios. Devuélveme las fuerzas, devuélveme el favor, devuélveme el poder, Señor. Ayúdame en este momento. Y Dios por gracia vuelve y le da la fuerza. Y es tan descomunal esa fuerza que le dio, que cogió las dos columnas principales del templo de los filisteos y las implosionó, o sea, las juntó, y el templo se derrumbó todo, con todos los reyes y el pueblo filisteo que estaban allí. Cumplió la misión, así sea en el último momento de su vida. Que gente que está muriendo ahora, porque los árabes y aún toda esa gente están haciendo eso, es que en nombre de Dios están conquistando la tierra que les dieron por Abraham, por Ismael, que hemos contado mucho esa historia. O sea, Abraham, su hijo Isaac, Ismael, el plancito B de Sara, los ismaelitas, las 22 mil millones, ¿cuánto es? Que dije en estos días la cifra de todos los árabes y los orientales. Di las cifras exactas, ahora no las tengo, pero dice que son casi la tercera parte de la población. Se creen herederos de la tierra principal de Jerusalén, la ciudad santa, donde está el domo de hierro, donde está la protección, donde está la ciudad prometida por Dios. Entonces, Sansón tuvo el poder y la gracia de hacer. Yo le pido a Dios que esas personas en el último momento se arrepientan. Yo viendo ayer lo de Pablo Escobar, esa frialdad, maten a este, pero recuerde que Marta Estrada le regaló el libro para la mafia con amor, que ella fue la que me llevó a mi prisión, y él mencionó en una entrevista el libro, o sea que quizás se alcanzó a arrepentir y llegue al cielo primero que muchos. ¿No le parece? Mató a miles de soldados, y si una vez llevaba la cuenta con ese hombre, el artista que hizo eso quedó psicoseado, y él dijo que no quería volver a hacer un papel de eso. Se adelgazó, se transformó, que para que ni lo reconocieran. Pero él quedó, en una entrevista dijo que él quedó muy mal con ese papel que hizo. Pues claro que y lo mismo el capo, el que hizo el papel del capo, Marlon Moreno, sí, del Daniel Matrodo. Bueno, entonces es claro que cuando clamamos a Dios, Él viene en ayuda y en oportuno socorro. Escuche, para nosotros, Él es oportuno socorro. La asistencia, ¿por su qué? Estamos estudiando que la gracia de Dios.
la gracia de Dios y el favor de Dios. Dice, les doy la gracia y paz. Cuando yo estoy en comunión con Dios, cuando yo le pido dirección a Dios, cuando me conecto con Él, así sea, y me reencuentro con Él si es que me la he embarrado en la vida, tengo paz, porque siento que soy salvo, que soy asistido, que soy guiado, que soy instruido. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. ¿Cierto? Somos protegidos, guiados, instruidos por la gracia de Dios. Entonces cuando yo estoy plenamente convencido de eso, tengo paz. Dios está conmigo, su gracia y su favor nos asisten, ¿cierto? En situaciones como las que hemos hablado en estos días. Bueno, es un estado de estar confiado en Dios, de estar, ¿a quién iré sino a Él? Como decía la alabanza. La alabanza estaba conectada perfecto con el tema. ¿A quién iré sino a Él? ¿A quién iré sino a Él para que me dé la paz? ¿Cuál es la paz de Dios? Que sobrepasa Todo entendimiento, todo problema, toda situación, toda pérdida, todo problema, todo lo que esté pasando con la gente a nuestro alrededor que aún traiciona, amigos, trabajadores, socios, empleados, muy delicado. Estar confiados en Dios es estar seguros. Cuando tenemos paz, es que cuando estemos como impacientes, como que no tenemos paz, pongan alabanza o vuelvan al Señor y le da la palabra precisa que necesita uno en esos momentos. La paz, seguros, que estamos caminando con, yo pongo unas noticas aquí que me gusta leer, es la excelencia de estar con Dios cuando reflejamos paz. Cuando no tenemos paz, no estamos saliendo, don Gabriel, su lemita que nos quedó grabado, nos pasamos para la acera del frente, nos pasamos para el otro lado y comenzamos a ser ¿qué? Impacientes. ¿A quiénes que avanzamos? Dice, hemos sido plenamente conscientes ya que representamos parte del pueblo de Dios, que somos escogidos, que somos guiados, que somos dirigidos, que tenemos su gracia y su favor, y que tenemos la paz para realizar la obra que estamos haciendo, ¿cierto? Las bendiciones espirituales, dice, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, continúa diciendo aquí, espirituales y no materiales, es que teniendo las espirituales, Padre nuestro que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre, ¿cierto? De gracia, de reconocimiento, venga de tu reino, hágase tu voluntad, con las bendiciones espirituales, aquí en la tierra como en el cielo. Entonces yo clamo por las espirituales y Dios me soluciona las terrenales. Amados, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera tu alma y te conectas con Dios. Tercera de Juan 2, la cita que encierra toda la Biblia está ahí en esa cita. Tercera de Juan 2. Amados, mi deseo que sean prosperados, que cada una de tus necesidades están suplidas si me buscas. Todas tus necesidades conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero vamos a seguir aquí, póngale cuidado a lo que sigue diciendo aquí tampoco. Entonces en el punto 3 dice, toda la alabanza sea para Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo, con todas las bendiciones espirituales. Cuando yo tengo esas que estamos hablando, gracia, paz, amor de Dios, elegido de Dios, tengo las bendiciones asignadas para mí. Ya me bendigo, esto es un eterno presente, ya nos bendigo, ya nos las entregó. Nosotros lo que tenemos es que estar conscientes de eso y apropiarnos de ellas. No. Cuando yo no, ni siquiera las conozco, ni siquiera las reconozco, ni siquiera sé que las tengo. Recuerde que todo lo que pidieres en oración creyendo en el nombre de Cristo Jesús os vendrá. Abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús, para pedir todas las bendiciones. O sea, ¿qué nos ha dicho Dios? Cuando usted tiene una herencia, con un abogado, de una tía, de una abuela, de otro que apareció, de otro que le dejó, pero si no conoce que tiene la herencia, ¿cómo la va a reclamar?
En el nombre del abogado más grande, Cristo Jesús, reclamamos las herencias. Todas las bendiciones, diga, ya me fueron dadas, ya me fueron entregadas en Cristo Jesús, que pagó el precio por nosotros, que condonó nuestros pecados y nos hizo herederos, coherederos de su gracia, y en Él somos benditos, somos hermanos de Cristo Jesús, como hijos, escogidos. Yo confirmo una vez más ese espíritu de adopción, de sentirme hijo, heredero de sus promesas en los lugares celestiales. Por eso les mencionó una y otra vez: Padre nuestro, las bendiciones que están en los cielos ya nos fueron entregadas. Vengan de tu reino y trae a mi vida, yo no sé qué necesitas, pero las primeras, gracia y paz, y llamado de Dios, y aceptar el llamado de Dios, porque estamos unidos con Cristo. O sea, si yo estoy en comunión, ¿cómo no estar unidos a Cristo, mi Salvador, mi Redentor, lo que tanto les he dicho en el Nuevo Testamento, mi amigo, mi sanador, mi consolador, mi Salvador? Todos los calificativos, eso es Jesús para nosotros. Y Él está ahí junto con nosotros en Cristo. Mire pues, incluso antes de haber hecho al mundo, vuelve y nos ratifica: Dios nos amó y nos eligió en Cristo Jesús para que seamos santos, intachables a sus ojos. O sea, Dios nos está mirando. Y dice, Dios se lo dijo, sus ojos recorren toda la tierra y Él sabe dónde están sus hijos. En estos días, a Marta Ochoa, la que está aquí, que vino Matías, el novio alemán, que lo va a traer en estos días, el marido, lo va a traer, y se le perdió una maleta de equipaje, que la sola maleta valía 3.000 euros, su ropa para estar aquí, sus medicamentos, 200 medicamentos, ahora pues, para estar aquí 3 meses, y resulta que no le dijeron que hay unas moneditas, para que sepamos todos, unas moneditas que son detectores y muestran dónde está tu equipaje y tus cosas. Escuchen, así fuera, me encantó ese ejemplo, nos detecta, escucha, ¿dónde estamos? Tal es así que una persona tenía una monedita, parecen monedas como pequeñitas, hizo el seguimiento, y uno de los trabajadores del aeropuerto lo tenía en un locker por allá, la maleta, lo echaron, me dieron cuenta que se estaba robando la maleta. Pero la moneda no la tiene que tener él metida dentro de la maleta. Por eso no le dijeron, entonces perdió la maleta. Y ahí están, llevan 15 días buscando esa maleta desde Europa, no la pudo localizar. En cambio Dios nos tiene un GPS, Dios nos localiza, Dios sabe dónde estamos, nos dice que no, y por eso a Él no lo podemos engañar, y Él sabe qué estamos haciendo, Él no duerme, ahí dice la palabra, ni duerme, está pendiente. Bueno, sigamos aquí. Y de tanta gente. Continuamos. Usted sí tiene claro que Dios lo escogió y sabe dónde está, niñas, ¿sí? Saben que Dios nos está mirando todo el tiempo y que Dios tiene cuidado especial de nosotros, y todo eso que nos conoce y que nos eligió. Decidió de antemano adoptarnos como miembros, o sea, como hijos, como acabo de decir, de su familia, cercanos a sí mismo. Ellos son mis hijos, como decía, ¿se acuerdan Jorge Mario, como decía el libro? Él se deleita con nosotros, con la familia, Él nos escogió, Él nos eligió y se deleita con sus hijos, con su familia, por medio de Jesucristo. Por Jesucristo es que somos adeptos a el olivo injertado, que es el pueblo de Israel, por la fe de Abraham, y por Jesucristo tenemos doble pacto, doble bendición para sentirnos hijos de Dios, herederos. ¿Sí recuerdan eso? Doble pacto ahí con nosotros, por fe por Abraham y juntamente con Cristo fuimos resucitados a nueva vida. ¿Verdad pues? Entender que Cristo murió, Dios nos resucitó para ser mejores personas. Eso es precisamente lo que quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Mira, es que esta versión me encanta como lo dice. Estoy en Efesios 1:5 y aquí al 6.
de manera que alabemos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. ¿Cómo era que decía ahora la canción? La infinita grandeza de su poder. Ya Pablo no hallaba palabras. Demostrar la grandeza de Dios, el poder y la grandeza del Señor. Los que pertenecían a ser como pueblos suyos, como hijos amados, y perdonó nuestros pecados y desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Bueno, pues es que aquí lo dice de una manera muy buena. Una cosa es tener sabiduría y otra es entendimiento. Cómo aplicar el conocimiento y cómo aplicar la sabiduría. Cómo aplicar todo. De verdad que es conocimiento con sabiduría. Por eso el conocimiento con sabiduría, es que la sabiduría es la habilidad de aplicar el conocimiento. Yo les he puesto un ejemplo. Un sabio se vara. ¿Y ahora qué hago? Sabio, inteligente, reconocido, letrado. No tiene inteligencia ni habilidad para aplicar. Que ya vio una grúa, ya vio un mecánico, ya me se bloquea. O sea, yo necesito tener inteligencia emocional y sabiduría práctica para el diario vivir, como decimos nosotros, aplicar ese conocimiento para todo. Se desbordó en bondad sobre nosotros y junto con toda la sabiduría y entendimiento, ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo para nosotros, un plan ideado para salvación. Yo quizás no alcance a todo lo que tiene esta carta, pero alguien que me lea, ya que están ahí, que Juan 14, 27. Juan 14, 27, ¿quién me lo lee? Nos dio gracia y paz. Nos diga, ¿cuáles son? Hagamos ahora sí, hablen todos. ¿Cuáles son las bendiciones que Dios nos ha dado? ¿Quién reconoce en una palabra o en una frase cuáles son las bendiciones que nos ha dado? Mafe, ¿cuáles son? No, pero puedo leer Juan 14, 27. Duro, Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Cómo le parece? La paz que sobrepasa todo condicionamiento reine en sus corazones. No tengan miedo, no tengan temor. Yo les doy la paz. Cada que estemos, no tengamos paz, ¿a quién iremos? La canción, ¿a quién iremos si no a Él? ¿A quién iremos si no a Él? Iniciando, Él nos hizo todo bien, toda dádiva del cielo, darnos la paz para poder tomar control y orden de cada área de nuestra vida, de cada situación, de todo lo que tenemos que resolver todos los días. No necesitamos paz y sabiduría de conciencia y conocimiento. ¿Ah? Chanito, ¿cómo resuelvo esta situación? Es que ¿usted cuántas situaciones le enfrentan al día? En la empresa, con los trabajadores, con los hijos, con los viajes, con las situaciones, con todo. Todo la paz para con nosotros. Y dice, ¿qué más nos ha hecho el Señor? ¿Qué más? ¿Qué ha hecho de ti? ¿Cuáles son los favores que Dios nos ha hecho? Nos ha perdonado, nos ha acompañado, nos ha bendecido con protección, con salud. ¿Qué más? Bendición, todo. Provisión. Con provisión. Con cuidado, protección. Ante situaciones pues nos ha defendido. Ahí está todo, en todas las cosas que tenemos que reconocerlo todos los días. Comprender que fuimos elegidos para ser instrumentos de bendición en sus manos, que fuimos escogidos para que no solo tengamos paz, gozo y sabiduría y bendición, sino impartírsela a otros. Usted sí es un instrumento o es un arma secreta del Señor, es un hijo de Dios escogido, no lo pone testigo. Toda la persona que está al lado está necesitando de paz, de este conocimiento, de esta verdad. Antes de que fuéramos, estábamos en el plan del Señor y Él ha trazado un plan. Y recuerde que nos dio dones irreversibles, irrefutables, dones para toda la vida. Los enterramos, los multiplicamos o los guardamos, como la parábola de los talentos. Si usted no es bueno para hablar, mande en las redes sociales.
Ponga a Dios de testigo, mande la palabra de Dios. En el estado hay gente que me pone, ay, gracias, necesitaba eso. Mi estado es mínimo 150 personas. Yo casi no mando nada a Facebook ya. En el estado, la gente dice, ay, era preciso lo que necesitaba cuando mando cosas graciosas, Chávez, después mando 2 o 3 mensajes de Dios. Él te eligió, nos eligió. Diga, vamos a hacer esto como una oración final y luego hacemos un conversatorio. Diga, Señor, tú nos elegiste como instrumentos preciados en tus manos. Nos capacitas, nos das sabiduría, revelación, entendimiento, nos das la paz para ser pacificadores, para tener paciencia, la ciencia de vivir en paz, en medio de lo que está pasando en el mundo. Debemos de tener paz y no vivir afligidos. Hoy entiendo, más que nunca, que soy tu escogido, que soy tu elegido, y comprendo que los que están sufriendo la guerra se han apartado de Dios, o no han entendido sus mandatos, pero sabemos que tú te provees de estrategias para preservar un remanente escogido que te ha elegido, que te ha aceptado, que te ha buscado como nosotros. Yo quiero que mis hijos, que mi familia, que mis amigos te conozcan a ti como yo te he conocido. Yo quiero abrazar estas promesas para ser instrumento de bendición y entender que tú desde los lugares celestiales tienes preparadas todas las bendiciones que necesitamos espirituales para comprender, para discernir lo que conviene, lo que no conviene para nuestras vidas y lo que es de provecho para bendición. Entender este grande privilegio que nos escogiste y me elegiste desde el vientre de mi madre, aún desde antes de nacer. Me apartaste para este día y todos los días de mi vida. Equípame, capacítame con sabiduría, con entendimiento, con dirección. Quiero ser virtuoso, persona que de continuo quiera hacer el bien para mi familia, para el prójimo, los próximos, los que me rodean. Quiero ser benevolente, quiero ser bondadoso, quiero llevar la salvación a otros que la necesitan. En el nombre de Cristo Jesús. Nos gusta hacer como una tertulia y un compartir aquí. Está bien temprano, mire cuando somos juiciosos cómo nos va. Hay mucho más que hablar aquí. Estamos leyendo el libro de Beatriz, el libro de oración. Beatriz, pásame un poquito del libro. Estoy contando. Hay un libro que estamos siguiendo los viernes y los miércoles, y en los ayunos unidos vamos a hacer esta carta de los Efesios, porque son las promesas que Dios tiene para nosotros, y desde el 4 como 10 miércoles son las demandas. Ya vamos. Gracias y paz. Por favor, finalicemos allí. Muchas gracias porque no nos quedamos aquí. Nosotros tenemos unos cuadernos, dame un minuto. Un cuaderno de oración, batallas invisibles, gracia, batalla espiritual. Es el 4.º libro que aquí escriben, donde están todos los instrumentos más poderosos de oración para vencer una batalla. Si alguno de ustedes lo quiere, nos escriben y a ver cómo se lo hacemos llegar. Pero son libros poderosos de oración y bendición que necesitamos para estos tiempos. Gracias. Culminemos ahí.